Muy buenas noches. Es un placer encontrarme de nuevo con ustedes en este espacio. Hoy tenemos una conversación muy interesante, muy amena sobre el paisajismo y la silvicultura urbana, ¿no? De ese universo vamos a conversar de lo que es la evolución del paisajismo y la silvicultura urbana en Venezuela y propuestas para su implementación. Mi nombre es Simón Dugarte. Y no hay nada mejor para iniciar este tema que estos paisajes, ¿verdad? De un artista merideño, Jesús de Luzán, donde tenemos acá eh, el relámpago del Catatumbo fusionado con el lago de Maracaibo. O sea, qué poderosa representación del paisaje, ¿verdad? Y el paisaje de la Laguna Negra, al pie de la Laguna Negra, otro poderoso paisaje que nos ubica en nuestras tierras merideñas, ¿verdad? Desde el nivel del lago, en ese hermoso paisaje del lago de Maracaibo, hasta la Laguna Negra en las cumbres de nuestra Sierra Nevada. Y este inicio de esta presentación vamos a conversar sobre diferentes conceptos que existen de este tema del paisaje, ¿no? Tenemos uno de los conceptos más modernos, ¿no? Donde el concepto del paisaje está ligado netamente al arte, donde se describía y se representaba a la naturaleza desde un punto de vista estético, la luz, sus componentes siempre iban a estar, ¿verdad? Presentes, muy subjetivo, muy idealizado, muy real, eh, de carácter sensorial. Creo que el elemento paisajístico, el paisaje, tiene una particularidad muy importante que es la percepción, el carácter sensorial de lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos observando, cómo lo sentimos, cómo lo percibimos y cómo lo interpretamos. Entonces, es un primer elemento del paisaje. Tenemos aquí uno de los grandes paisajistas que representó nuestra naturaleza, a Ferdinand Bellerman, el Orinoco, en el año de 1860. Podemos observar algunos componentes humanos, ¿verdad? Eh, las barcas, las curiaras, los hombres pescando. Eso lo vamos a tener presente en todos los conceptos de paisaje, ¿no? La estética pictórica, la narrativa literaria del paisaje venezolano obtienen una de las más grandes representaciones, ¿no? Con la novela Doña Mar. Tiene rasgos visuales, muy cromáticos, muy del llano, colores, extensiones, infinito, ¿verdad? Despierta también, representa no solamente la naturaleza, sino también se representa el ser humano, ¿verdad? Como lo describe Rómulo Gallegos en sus obras, ¿verdad? En la novela Doña Bárbara. Bueno, Alejandro de Humboldt sistematiza, ya comienza siendo un científico a dar metodología científica al estudio de la naturaleza, ¿verdad? Y ya le da forma y va interpretando el paisaje geográfico, habla del paisaje geográfico, enfatiza sus características físicas, climas, suelos, relieves de los componentes naturales, ¿no? El paisaje es el resultado entonces de la interrelación de elementos naturales, culturales en un área determinada. La cultura es el agente, la naturaleza es el medio y el paisaje es el resultado. Este es uno de los conceptos que tenemos para el paisaje. Tenemos
otro de los paisajes de Venezuela de Bellerman. Bueno, muchos los conceptos más modernos, ¿no?, incluyen que el paisaje es el resultado de diferentes disciplinas, como la sociología, la antropología, la ecología, la arquitectura, entre muchas otras, y tienen un enfoque propio del paisaje, ¿no? Es el concepto de antropólogo. Entonces los ecólogos van a hacer sus estudios de suelo, los procesos ecológicos, las cadenas tróficas, ¿verdad? Los arqueólogos, el momento, la dimensión temporal, el origen del paisaje y el significado como patrimonio. Los sociólogos pueden realizar sus interpretaciones sociales de un momento temporal también, los valores simbólicos, los valores patrimoniales, la comunidad y la relación, cómo es esa comunidad y la relación con la naturaleza, el valor histórico que puede representar un área determinada. ¿Verdad? Tenemos entonces una representación de diferentes conceptos, siempre nos acompaña un paisaje de Mérida, en esta oportunidad Bellerman, ¿verdad? Representa el altiplano de Mérida, posiblemente las riberas del Chama, porque tenemos al fondo la cordillera y la meseta. Bueno, el pequeño libro sobre paisajes sostenibles del 2017, son conceptos mucho más modernos, dice que es un sistema ecológico, socioecológico, de un ecosistema natural que se modifica o no por el humano y que son influenciados por diversas actividades, procesos, ecología, historia, economía y sociocultural. También lleva la carga de cómo se interpreta el paisaje, ¿no? Cada quien tiene una percepción particular de este. Fernández y Azcárate es una configuración o expresión visible que adquiere el territorio a través del tiempo, debido a la interrelación que se establece entre los elementos bióticos del sistema y la acción antrópica. La UNESCO para el año 72 define el paisaje cultural como una obra conjunta del hombre y la naturaleza. Está en constante evolución, son dinámicos y tiene las ventajas que presenta el entorno natural y de las fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas. Aquí tenemos ya un pintor para el año 1800, cómo representa el paisaje merideño. Y vemos una parte cultural, ¿verdad?, una parte urbana, la cuadrícula romana, al pie de la Sierra Nevada, de esos picos vestidos de nieve, y lo que en otrora fue la hacienda La Lilla, ¿no? El Convenio Europeo para el Paisaje del año 2000 define como cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la interacción de factores naturales y o humanos. Bueno, de aquí vamos al paisaje sostenible. Nos acompaña en este momento Bellerman con las calles de Mérida, la naturaleza, el ser humano, la obra del ser humano. Y tenemos una imagen de la laguna La Victoria, un lago artificial en nuestra Sierra Nevada, con algunos elementos de la intervención humana. Es un lago artificial, hay unas plantaciones de pino. Bueno, definimos el paisaje sostenible como el paisaje manejado, que puede sustentar funciones ecológicas deseadas o se puede aproximar a ellas, una diversidad nativa robusta y los procesos críticos del paisaje a lo largo del tiempo, bajo condiciones variables a pesar de muchos factores de estrés y de incertidumbres. Es uno de los conceptos más contemporáneos que se ha recabado para este diálogo.
Ahora el paisajismo, un concepto estructurante de este diálogo, ¿no? La arquitectura del paisaje es un poema constructivo de lo natural. Construye el espacio natural. Es una disciplina que enlaza la dupla de la naturaleza, los espacios exteriores, de la naturaleza y el ser humano, ¿verdad? Junto al diseño, eso sería algo dimensional. Y su éxito radica en la belleza de sus obras llenas de vegetación, espacios públicos y compromiso ecológico, ¿no? Tenemos aquí este paisajismo, algo creado por el hombre en el Parque La Llovizna en el estado Bolívar. Otro de los conceptos, ¿no? La arquitectura paisajística es el estudio, la práctica, el diseño de ambientes exteriores o interiores de escala variable que abarca elementos de arte, ambiente o medio ambiente, arquitectura, ingeniería, sociología. Yo les agrego a estos conceptos el paisajismo tiene un componente de gestión de espacios naturales, urbanos, ¿verdad? Y su manejo a través de las técnicas que nos da la silvicultura, ¿verdad? La fitopatología. Y tenemos aquí un paisajismo realizado para los Juegos Olímpicos del año 2008 en Beijing. La arquitectura urbana es el sector que nos proporciona diversos bienes. La silvicultura urbana es el sector que nos proporciona diversos bienes y está vinculado a los árboles, a las masas arbóreas o al vuelo forestal que se encuentra en las urbes, ¿verdad? Y que además nos brindan servicios ecosistémicos, es algo muy importante, que son reguladores de la temperatura, son hábitat para especies de aves, pequeña fauna, y además amortiguan, ¿no? En lo pesado, lo rígido del concreto que nos rodea día a día. Son espacios para catalizar la participación comunitaria por medio del teatro, por medio del juego, por medio de los campamentos, de las visitas guiadas. Además, representan la oportunidad de aplicar los principios de la ecología forestal. No son la plantación de árboles aislados, sino en medio de una función, de una ecología, como lo señaló un sabio profesor de la ecología urbana, ¿no? Y se origina de la ordenación de los bosques urbanos, considerándolos como una entidad ecológica. Recuerden que estos bosques urbanos, de ese manejo de la masa forestal, va en función ecológica y de bienestar social de la especie que donde nosotros pertenecemos, ¿no? Al ser humano. Por supuesto, necesitamos también interacción, escuchar el canto de los pájaros, ver, contemplar las ardillas, las mariposas. Entonces, eso ropa también lo que es la ecología urbana. Bueno, la silvicultura tiene un compromiso en estos tiempos de mitigar y adaptarnos, de facilitar nuestra adaptación y la mitigación al cambio climático. Mérida particularmente ha sido víctima de diversos sucesos climáticos en los últimos años, ¿verdad? Que han marcado seriamente la memoria del merideño, ¿verdad? Además de crear a los ojos de la población una imagen más agradable, más vivible de la ciudad y mejorar su apariencia. Tenemos aquí imágenes de lo que es el Museo de Ciencia y Tecnología, con sus setos y contrastes de colores y texturas, y la iluminación en las avenidas de Mérida, especialmente en la avenida Los Próceres, en el monumento a Páez. La nueva silvicultura urbana
tiene una definición mucho más amplia, ¿verdad? Pero parte de la gestión y ordenación de los espacios urbanos mediante la aplicación de técnicas de manejo con el objeto de brindar la calidad de vida a los habitantes, mediante la generación de servicios ecosistémicos en las urbes y adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, bajo criterios estéticos, ecológicos y catalizando la participación humana. Bueno, y ahora enseñamos diferentes valores de los bosques urbanos dentro de los objetivos del milenio, ¿no? Y vemos que el papel de los bosques urbanos participa en cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible. No es algo aislado, es algo transversal. El paisajismo y la silvicultura urbana entonces están presentes en todas las actividades eh, humanas, humanas. Si estamos en una oficina, en un 10º piso, nos asomamos por la ventana y contemplamos paisaje y silvicultura urbana y nos refrescamos y arrancamos de nuevo. Pero ahí tiene sus compromisos contra la pobreza. ¿Ve? Los bosques urbanos también son fuente directa de alimentación. Los bosques, además de áreas verdes y alrededor de las ciudades, ofrecen entornos ideales para actividades culturales, recreativas, sociales. Recuerdo mucho eh, en los parques de Mérida a ver la puma rosa de pequeño, era parte de nuestras meriendas, ¿no? Los bosques urbanos son reguladores de los ciclos hidrológicos, las están vinculadas a la gestión sostenible para producir energía renovable, la inversión en los bosques urbanos y otras infraestructuras verdes eh, están inmersas en la dinámica económica de las poblaciones, mitigando la pobreza. Los bosques urbanos contribuyen a la sostenibilidad ambiental, a la captura del carbono. Los árboles y los bosques contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces vemos que los valores de estos bosques urbanos, espacios urbanos para la naturaleza, están presentes en todos los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, y vámonos a la evolución del paisajismo y la silvicultura urbana en Venezuela, ¿no? Tenemos un periodo prehispánico y Colch lo define como la interacción, ¿verdad?, del espacio-tiempo. La arquitectura se expresa en organizaciones espaciales y con la tecnología disponible. Y vemos que ese entorno que se crea en ese periodo prehispánico, pues está hecho con elementos naturales, piedras, palmas, bareque, madera, en el caso de los palafitos, y que se mimetiza, que se logra mimetizar con el ambiente, forma parte de ese paisaje o forma parte de ese elemento natural. No hay elementos que alteren ciclos biogeoquímicos en los techos de palma, en las paredes de piedra, ¿verdad?, o en estos palafitos que son casi imperceptibles, se mimetizan en el paisaje. Tenemos aquí una imagen de Anton Gehling de la meseta de Mérida, cerca de los años 1800. Bueno, y arrancamos desde la colonización, ¿no? Vamos a tocar la arquitectura colonial, cómo eran esos paisajes, esos jardines y su silvicultura, desde la fundación de la Nueva Cádiz en Cubagua, las reformas borbónicas, cómo se reflejaron en jardines merideños, José María Vargas, qué sucedió con eso, Guzmán Blanco, el industria americano, Joaquín Crespo,
Juan Vicente Gómez como alguno de los hitos que en Venezuela aportaron o desbordaron un eslabón a la construcción de ese paisajismo que hoy se nos hace cotidiana, que hoy se nos hace compañero de la rutina. Bueno, y estamos aquí en la Nueva Cádiz, la isla de Cubagua. Y resulta que en esta Nueva Cádiz, con su trágico final, es una de las primeras ciudades que se funda en América Latina, en América, en la Nueva América, ¿verdad? Y Juan Castellanos, ya para 1589, la fundación de Nueva Cádiz está cerca del 1502 al 1504, que era un sencillo campamento, ¿no?, de pescadores perleros. Pero llegó a crecer en 28 años, en escasos tiempos, a crecer que adoptó el centuriato, como lo vemos, la cuadrícula romana, el primer territorio que adapta este modo de ordenar las urbes, ¿verdad? Y lo que se ha conseguido, gárgolas, grifos, estas columnas, refleja, que además son parte del convento de San Francisco, reflejan que esto eran parte de ornatos de un patio interno, de un patio para la meditación, para el análisis teológico en ese convento de San Francisco de la isla de Cubagua. Y Juan Castellano, ¿verdad?, nos señala que veréis llenos los caminos y calzadas de tráfagos, contratos y bullicios, las plazas y las calles ocupadas. De hombres que hacían sus oficios veréis levantar casas torreadas con altos soberbios edificios. Este de tapia, aquel de cal y canto, sin que futuros tiempos de espanto, ¿no? No solamente tenemos aquí una imagen de una calzada hecha de nácar. O sea, vean el valor estético que tiene esto para nosotros. Es prácticamente una avenida de perla. Eso solamente se ve en la Nueva Cádiz de Cubagua, en Venezuela. Y aquí no solamente está en el esplendor de las perlas que impulsan esos jardines internos de los conventos, sino se dan las primeras ordenanzas para la limpieza de la ciudad, de las calles. No podía haber cadáveres de animales en esas playas, eran muy rígidos, muy ordenados. Entonces tenemos nuestro aporte a esa ordenanza urbanística que implica el paisaje y la ornato de las urbes. En el mismo año, para 1528, bueno, se funda la capital, la gobernación de Venezuela, ¿verdad? Por Carlos V, por una bula de Carlos V, y es asignada a los Wesler, que se van a encargar de ese proceso de exploración del territorio, y tenemos el centro de Coro, ¿verdad?, donde enfrentamos dos estilos, ¿verdad? Un estilo, una arquitectura holandesa y una arquitectura andaluz del siglo XVIII, ¿verdad?, que se caracteriza por los patios internos. Señores, la vegetación interna, la fuente, había que ventilar, estamos en Coro, en, en ese, en ese paisaje árido, que significa estar allá. Y por eso la casa, el patio de las 100 ventanas, es un elemento que representa este paisaje, estos jardines de ese momento. Ya estamos dentro del continente. Bueno, y las reformas borbónicas que se hacen cerca de 1700 para ir eliminando la influencia de la iglesia que llegó a la conquista e ir traspasando el poder hacia el Estado, ¿no? Y tenemos un ejemplo aquí en Mérida, muy evidente, que es el Colegio de San Francisco, que funcionó desde 1629
hasta la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Y este colegio de Jesús, este colegio de San Francisco, perdón, es lo que hoy representa el rectorado de nuestra ilustre Universidad de los Andes. Y aún se guardan elementos de arquitectura y elementos del paisaje muy propios, ¿no? Y los vamos a ver acá, ¿no? Las columnas de arco son los primeros elementos que existen en el rectorado, ¿verdad? Que están presentes también en la casa de retiro del actual San Javier del Valle y que están presentes en el Colegio San José Obrero, que es la Escuela de Artes de la Universidad de los Andes. Están los elementos de los arcos alrededor de un jardín con una cruz de misión. Todos los jardines están con una cruz de misión. Este es el plano, ¿verdad? Lo tenemos presente dentro del rectorado, lo tenemos presente en la casa de retiros de San Javier del Valle en la actualidad y lo tenemos presente en el Colegio San Javier del Valle contemporáneo. Otro de los elementos que caracterizan los espacios jesuitas es que tienen que ser amplios, es que tienen que ser engramados, porque son institutos educativos y el muchacho, el joven, sale de las aulas de clase a quemar esas energías, a correr, pero hay que este, referenciarlo siempre, cuidarlo, ¿no? Bueno, para el momento del doctor José María Vargas, se crea la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira. Pero bueno, me van a decir, ¿y qué tiene que ver? Yo creo que este es un hito importante porque al desarrollarse la industria petrolera en nuestro país, se crean las condiciones para gestar una amalgama de diferentes empresas, de diferentes nacionalidades, procedencias, profesiones, que vienen a crear el paisaje de los próximos 100 años de la historia de Venezuela, ¿no? Aunque en este momento histórico no existieron grandes eh, paisajes o jardines o plazas a que hacer referencia. Este hito histórico de la presencia de petróleo en nuestro país potencia lo que será el diseño de espacios por los próximos 100 años. Y aquí está. Llegamos al ilustre americano, ¿verdad? Y una de sus obras más emblemáticas es la transformación del convento de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que se da a partir de 1575, en 1838 funcionó como convento. Creo que eran cerca de 4 cuadras que tenía ese convento. Y este proceso da origen a la Universidad de Caracas, 1856-1953, que posteriormente será la Universidad Central de Venezuela. Y por último, esto termina con el Palacio de las Academias. Bueno, pero aquí no hay ningún paisaje, no hay elementos naturales que marquen, pero al entrar todo cambia. Son oasis dentro de la ciudad y dentro de estas construcciones, ¿verdad? Hay una interesante jardinería que cumple sus funciones de ecología urbana, de meditación, bien sea conventual o universitaria, ¿verdad? Y que guarda esos rasgos conventuales iniciales del convento de la Inmaculada Concepción. Pero esto no queda aquí. Uno de los aportes que hoy
dialogábamos, es el conocido Paseo Guzmán Blanco, o también denominado Paseo del Manganzón, porque así también era conocido este presidente, o Paseo Cristóbal Colón. Son diferentes nombres que obtiene estos espacios a través de la historia y en función del momento histórico, la ciudadanía, el pueblo, le va asignando sus nombres, ¿no? Paseo del Calvario, Paseo Ezequiel Zamora, Paseo Independencia. Y tenemos, si no es la vegetación original, tenemos la vegetación de algunos años atrás, ¿no? Y como forestales detectamos estas especies, de una vez el Cupressus sempervirens, ¿no? Agregando elementos verticales a ese paisaje, conectando la tierra con el cielo en un lugar que se llama el Calvario. Y que posteriormente esta vegetación potencialmente original fue tropicalizada, ¿verdad? Y se adaptaron elementos como los chaguaramos, las palmeras, ¿verdad? Elementos eh, fuertemente verticales y dan la sensación al estar al pie de un chaguaramo, que son las columnas de Atlas, ¿verdad? Y se incluyen en este paisaje neobarroco de 18 hectáreas que está en Caracas, ¿verdad? Y que además de tener el potencial de la flora, en estos momentos de la flora tropical, en años anteriores, alguna flora introducida, ¿verdad? Y unos diseños de los espacios, tiene elementos para los poetas como los Parnasos, el arco de la Federación para exaltar los valores patrios, ¿verdad? Y el gaseo o lequiosque para el encuentro social o el encuentro cultural, ¿verdad? Aquí tenemos unas imágenes de lo que fue la restauración de esos espacios verdes en función a los diseños originales que se tenían, ¿verdad? Y vemos que existía mucho color, muchas texturas y diversidad, ¿verdad? Además, bueno, desde el punto de vista de silvicultura urbana, responde a una intervención eh, operativa muy compleja, muy dinámica. Se hacían hasta 3 turnos de trabajo para sacar estas 18 hectáreas. Hubo que hacer remoción de sustrato en todas las jardinerías, introducir la maquinaria pertinente para hacer esa remoción en estas jardinerías, una maquinaria de esas dimensiones, pequeña, maniobrable, ligera, de fácil reparación y además sustituir con sustratos nuevos y plantas nuevas ese ornato del Paseo Guzmán Blanco. Eso fue una de las experiencias muy interesantes, muy fuertes, muy dinámicas, adelantada por la Compañía Nacional de Reforestación para el año 2000-2001. Bueno, viene Cipriano Castro, ¿no? Cipriano Castro se le puede atribuir la construcción del Palacio de Misia Jacinta, pero no es el hecho de la construcción de un palacete en medio de aquella Caracas eh, agrícola, rural. Este palacio, además de estar eh, inmerso, como lo tenemos ahí, al pie del Ávila, lleva también una jardinería interna muy tropicalizada con palmas, eh, con pequeños pies de árbol, ¿verdad? Donde será posteriormente la sede del gobierno, ¿verdad? Y a pesar de que ya estaba Guzmán Blanco, había creado el Parque El Calvario, se crea en esas inmediaciones Cipriano Castro y especialmente Misia Jacinta, en una promesa que le hacen a la Virgen de Lourdes, la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, que está ubicada
también en el Parque El Calvario, con su estilo fuertemente neogótico, que se erige, ¿no?, en esa Caracas, vigilando siempre esa capilla y a sus pies la ciudad de Caracas. Bueno, pero Juan Vicente Gómez no se queda atrás y de manera muy tremendista, digo yo, surge con esta propuesta del Museo de Bellas Artes con un rígido neogótico de espacios internos muy sobrios, ¿verdad? Y de elementos verticales escasos, ¿verdad? Para no interrumpir, no menguar y hasta no dañar lo que es las fachadas de esos museos. Y vemos aquí una de las imágenes anteriores, donde los espacios, ¿verdad?, verdes son minimizados para resaltar esa fachada, para armonizar esa fachada y hacer un proceso de transición del elemento horizontal de la calzada al elemento que irrumpe en el paisaje de manera vertical, que es el museo, ¿no? Actualmente, pues, se incorporan árboles, eso mancha la fachada, hay dos chaguaramos inmensos, preciosos, que más bien le dan fortaleza a esta estructura, o así lo reflejan, ¿no? Y tenemos, bueno, el dibujo de los espacios internos del museo. Bueno, y continuamos con Gómez. Los andinos en la transformación paisajística de nuestro territorio. Y tenemos el hermano, el benemérito, Eustoquio Gómez, que inaugura el Parque Ayacucho, que es el primer parque de América Latina con vialidad interna. Son cerca de 4 hectáreas, ¿verdad? Vemos los elementos constructivos que aquí se utilizan, las lámparas, el pedestal de Sucre, la caminaría interna, el círculo, el elemento círculo y los primeros árboles. Algo muy importante que hace Juan Vicente Gómez es que ordena que todos los presidentes de los estados, que así se llamaban en ese momento, de Venezuela debían aportar semillas y plantas de vivero para la conformación de este paisaje. Entonces, no solamente tiene una importancia el Parque Ayacucho en Barquisimeto, no solamente tiene una importancia ambiental, paisajística, sin arquitectural, sino que también tiene una importancia con respecto a la diversidad biológica, ¿no? Entonces, vemos cómo este mundo del paisajismo y la silvicultura urbana en Venezuela se expande en el universo, ¿verdad?, de los beneficios ambientales de estas eh, obras. Bueno, siguen los andinos transformando el paisaje, transformando, incorporando la naturaleza. Y está Eleazar López Contreras, ¿verdad?, en 1935, 1941, donde implanta el modelo de zona concéntrica y está muy presente frente al Palacio de Bellas Artes en el museo, ¿verdad?, en el Museo de Ciencias Naturales. Este semicírculo, este semicírculo, por supuesto, eh, tiene elementos art deco, es un neoclásico de Villanueva, pero este neoclásico pues se resalta en medio de la naturaleza, o la naturaleza lo ayuda a elevarse. En este modelo de zonas concéntricas también tenemos la ciudad Ojeda, ¿no? Un diseño que sale de la cuadrícula romana, incorpora
la centricidad del círculo, ¿verdad? Y va en torno a una plaza redonda con vegetación, con espejos de agua que irradia esa vegetación hacia hacia el resto de la ciudad, que además en las condiciones de Ciudad de Ojeda son muy necesarias. Bueno, Medina Angarita y Pérez Jiménez habilitan 240 hectáreas de Caracas, ¿verdad?, para comenzar la obra de la construcción de la ciudad universitaria de la ilustre Universidad Central de Venezuela. ¿Verdad? Para el año 1941 está Medina, entra Pérez Jiménez. Y es un espacio originalmente abierto, engramado, donde las visuales recorren esos espacios y se enfrentan a esa arquitectura de Villanueva, a esas esculturas que abundan, que pululan en los espacios universitarios y que la evolución del paisaje pues ha llevado a que se oculte esa obra maestra de este arquitecto por no compatibilizar las especies, los árboles, el momento, los lugares, ¿verdad? Y esta obra de Villanueva pues está siendo menguada, está siendo escondida, está siendo negada para eh, la riqueza de nuestra Venezuela. Bueno, y durante este periodo, elementos importantes. Se desata, yo creo que la organización urbana se potencia, la creación de parques urbanos, tal como el Parque del Este, que tiene una gran similaridad con el Parque La Isla de Mérida, ¿verdad? Espacios abiertos, elementos verticales, aquí se incluyen las pantallas inmensas verticales de los chaguaramos, mucha grama, espejos de agua, lugares para el encuentro social, para el encuentro cultural, como estas conchas acústicas, ¿verdad? Tenemos elementos como la avenida Urdaneta de Mérida, ¿verdad?, que comunica, en ese entonces comunica la ciudad de Mérida, el centro de gobierno de Mérida, con la ciudad de Ejido. Ahorita, bueno, es un elemento más, pero tiene uno de los pulmones verdes, uno de los pulmones vegetales más grandes de la ciudad y más antiguos, ¿verdad?, constituidos por casuarina, que por una ausencia o una dificultad en el manejo silvicultural, pues estas casuarinas, prácticamente 100 años después, están eh, diciéndonos a gritos, es necesario el manejo silvicultural, la silvicultura urbana en Mérida. Otros elementos, pues los espejos de agua de la avenida Los Próceres, ¿verdad?, con sus elementos verticales, al fondo el Ávila, ven que es una composición, ¿no?, cortinas fuerte de ese chaguaramo, el agua que es el reflejo del cielo de Dios en la tierra, ¿verdad?, el héroe que está en transición entre nosotros y los dioses, y atrás respaldado por el Ávila. Y elementos muy acordes con el ambiente, ¿verdad? El Parque La Llovizna, al lado de ese río Canorí, tiene que ser majestuoso, ¿no? Así es el Parque La Llovizna y así es el Parque eh, La Llovizna y el río Caroní y la obra hidroeléctrica que alberga a su alrededor. ¿Verdad? En el periodo democrático del 58 hacia acá, ulula estas construcciones donde eh, el espacio para la naturaleza es mínimo, ¿verdad? Los grandes cúmulos de concreto se abren paso vertiginoso en Caracas y por toda Venezuela, ¿verdad?, sin dejar espacio para eh, el, la obra natural, la obra de Dios, para el oxígeno, para el esparcimiento, aunque, bueno,
tienen otra concepción. Y así tenemos este teatro, ¿verdad? Este museo contemporáneo, ¿verdad? Pero siempre hay algo que salva. Tenemos los espacios de la Universidad Simón Bolívar, ¿verdad? Que a pesar de tener estas construcciones de gran cantidad de concreto, ¿no? Conservan su patio interno muy andaluz, muy de nuestro origen, grandes espacios verdes, engramados, para que la visual de los estudiantes abarque siempre el horizonte. Tenemos composiciones de colores. El agua también es importante en este ambiente de la universidad universitaria, ¿verdad? El paisajismo está muy bien constituido, que los invito a conocer. Bueno, y a lo largo de Caracas se construye un sistema ferroviario, el Metro de Caracas, y afortunadamente los espacios son de infraestructura de apoyo a ese sistema vial, como los grandes respiraderos, como los transformadores, como los tendidos y bombas de agua que se destinan para suministrar al subterráneo los servicios, son camuflados. Afortunadamente en Caracas, ¿verdad? Y Cruz 10 nos da su propuesta, ¿verdad? Con una transición de setos hacia plazas llenas de engramados que este, mimetizan, ocultan esas agresivas estructuras de servicio. Bueno, y en Mérida tenemos para los Andes 2005, para el año 2005, los Juegos Nacionales, se constituye un paisajismo muy agradable, aunque en espacios muy marcados, muy reducidos y dedicados al deporte, en la parte del Estadio Metropolitano o el Complejo Deportivo 5 Águilas Blancas. Hay espacios con caminerías eh, amplias, colores, texturas, elementos verticales, pero que no se enfrentan a la Sierra Nevada. Pero tenemos esta antorcha olímpica en el centro de ese complejo. Entonces, en la actualidad, el, los componentes de paisajismo y de silvicultura urbana siguen en boga. Bueno, y no podemos dejar algunos elementos muy importantes, como son los jardines botánicos en Venezuela, que además en Venezuela estos jardines son un espectáculo. ¿Verdad? Tenemos el jardín xerófilo del estado Falcón, que mezcla elementos arquitecturales, caminerías con especies, con diversidad, con composiciones, con rocas. De verdad que es muy agradable, es muy interesante, es asombroso estar en este jardín xerófito. El clásico jardín de la universidad histórico, de la Universidad Central de Venezuela, con sus palmas, ¿verdad? Que reúne especies de diversas partes del mundo, que sus floraciones son un espectáculo, ¿verdad? Los palmetus, las vías, los espejos de agua, con sus nenúfares gigantes, y nuestro jardín botánico de Mérida, con su diseño que no se queda atrás, exalta la belleza y la diversidad de lo que son las selvas nubladas de nuestro estado y nuestra vegetación, ¿verdad? Y con algunos componentes como espejos de agua, puentes, caminería, un lugar que de verdad que les invito a conocer desde el punto de vista estético, paisajístico y diverso. Es muy valioso. Bueno, esto es la primera parte de este diálogo que queremos llevarlos a ustedes. En la próxima entrega veremos cómo es la historia de la jardinería de los jardines, de la estética urbana natural. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de su agrado y que puedan enriquecer este diálogo sencillo a través de los comentarios.